El siguiente contenido fue grabado con fines humorísticos y en ningún momento se busca ofender la sensibilidad de las y los oyentes. Los comentarios que puedan resultar hirientes u ofensivos son el resultado de la pendejez de los presentadores. Les pedimos una disculpa de antemano. Cosas de Locos es una producción original y por original nos referimos a una vil copia de leyendas legendarias. La psicología es la ciencia que estudia la conducta y el comportamiento humano, así como fenómenos sociales, psíquicos y neurológicos que rodean a la mente humana. En este camino de descubrimiento, la psicología se ha topado con fenómenos inexplicables, experimentos aberrantes y muchas drogas. Esto es Cosas de Locos, una producción del podcast de La Marmota. Bienvenidos, bienvenidas y gracias por escucharnos y vernos. En esta ocasión, a su servidor, Abner Salgado, lo acompañan Alexis Cuevas tomando algo. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué estás tomando? Ya sabemos que... Nada, dar mapas de brazos y no, güey. Nada, me Para gusta, verme bien. me gusta el aire del vaso. Es puro alcohol, güey. Yo cuando iba a la playa, a una lata de coca le echaba agua de mar. Y así andaba por la playa, güey. Y cuando me pedía mi tío o mi primo, le daba. No mames. Todavía Ya ofrecido. le tomabas todo y qué pendejo. También está Aurelio Nano Márquez. ¿Cómo anda, Nano? Pues andaba con un pinche buche de chela. Me gusta Me tenerlas gusta, aquí. Me gusta tenerte a ti de vuelta y a Anet. ¿Cómo estás, Anet? Bien. Sí. Ya echándole ganas. También está Chema Bravo. ¿Cómo andas, Chema? Güey, estoy sorprendido de nuestra capacidad de grabar este podcast a pesar de las A las adversidades. putas 11:45 de la noche. Ya sí, aperrados, o sea, Banda, hasta más no poder. tenemos sueño. Todo esto lo hacemos por Estoy ustedes. enferma. Está No enferma. mames, güey, nosotros somos la banda, no somos los videos. Así que suscríbanse, güey. Suscríbanse. Mano, un abrazote. Saludos, Alexis. Deja de darle dislike a los videos. También está Vane Mendoza. Vane Suárez Mendoza. Hola. ¿Cómo estás, Vane? Bien, aquí echándole ganas también. A Ujú. la vida y a Ánimo, todo. ánimo. Somos psicólogos. No, Fuera. eso no me ayuda. Ese es el Eso me principal. deprime. Por eso estamos Bueno. comiendo estas galletas ahorita. Pues galletas de cartón, ¿eh? Fuera Por de eso cámaras. estoy cenando chanchitos. Fuera de cámaras está Daniel Coronado. ¿Cómo está, Dani? ¿Bien? Qué bueno. ¿Y tú? Bien, gracias. De Bien. veras, güey, nadie te Nadie pregunta. te pregunta. ¿Cómo estás, Ofe? Pues ahí la llevo. Gracias por preguntar. De nada. Buena, Dani, buena. La psicología ha sido esa disciplina desencajada, flexible, amalgamada, que se balancea entre las ciencias sociales y la ciencia de la salud. Así me siento, güey, desencajado. Porque somos Yo te psicólogos. encajo, güey, yo te encajo. Yo también. ¿Qué pasó? ¿Qué dije? Entre las ciencias fácticas y las ciencias formales. Esto lo saqué de ti. Sin embargo, a pesar de todo esto, la psicología ha llevado luz a la oscuridad de la conciencia, ha sido el farol guía en el estudio del comportamiento humano. La psicología ha salvado vidas y familias. Y a pesar de todo lo que se diga en la academia, la psicología es una ciencia. Y no existiría todo esto sin el hombre del que vamos a hablar hoy, el verdadero padre de la psicología, Wilhelm Wundt, el primer psicólogo de la historia. O breve historia de la psicología. ¡Ese es mi ¡Es mi amigo! ¿Qué saben de Wundt? Un trago al suelo, güey, por de leche, no hay pedo. Por el caído. El renegado. No sé, ¿cómo dicen? No sé, no le tocaba. No le tocaba, carnal. Bueno, No te tocaba. bueno, y por aquí no le decían, güey. ¿Qué sabemos de Wundt? Puso el primer laboratorio de psicología en la Universidad de Leipzig, en Alemania. Esa es una universidad mamalona, ¿no? Ahí estuvo el que no es Marx. El anti-Marx. Engels, güey. Engels. El que no era Marx. Marx era como Mario Bros. Y Engels como Luigi, güey. Como Pablo, güey. Pero sí, pinche Wundt. La neta, este guión lo escribí a las 3 de la mañana, anoche. No lo juzguen.
Sí, no está tan estructurado como otros, pero así no hay tantos datos de que Gun se cayó una vez o algo así, ¿no? Pero algo rescatable. Ah, La curiosidad de la humanidad, tiene mucha filosofía, güey, eso sí, tiene mucha filosofía. No sé, creo que qué bueno que estamos pisteando. Y al final termina de como que Y le voló a pistea. aterrizar en su dragón. Fumados, ¿verdad? La curiosidad de la humanidad por estudiarse a sí misma no es nueva ni nace con la psicología. La filosofía fue preámbulo de esta ciencia. En la antigua Grecia, Platón consideraba que la esencia del hombre es su espíritu, el cual se encuentra en un cuerpo que lo limita y no le permite manifestarse en toda su plenitud. Por otro lado, Aristóteles considera que el ser humano, al igual que todos los demás seres, está formado por una unidad integral de cuerpo y alma. El alma sería el principio vital que anima y da unidad a la materia corpórea. Pero, en definitiva, ambos elementos, cuerpo y alma, son inseparables. Ahí va mi alma. como se separa mi cuerpo. En el caso de Platón, muchos de los fenómenos que hoy llamamos psicológicos, como las pasiones o los sentimientos, quedarían fuera de la consideración de lo propiamente espiritual. En Aristóteles, sin embargo, quedarían integrados dentro del estudio del ser humano como una unidad holística. Voy a repetir un chingo en este Sí. episodio. Te lo estás aguantando. Déjalos ahí. Ya percibí tu alma y está media. No te Ya, reprimes. ya está como viejona, ¿no? Viejón. Soy mi alma Que se vieja. casa y Fermentada. está en agonía. Sabe como a chorizo. Sabemos el chorizo cuando lo rompes que cuando lo comes. Sí, se me va a salir. Qué pedo, ¿no? Filosofía. Se me va a poner en el paquete doble sabor. Doble placer. Ahora más intenso. La concepción dualista de Platón sería mayormente aceptada en la filosofía cristiana medieval. Es por eso que el cristianismo y todas sus derivadas consideran que hay un cuerpo y alma y están separados, y cuando se muere, el alma se va al cielo. Que el cielo Y es cuando no estás muerto, ¿en dónde está? contigo. ¿En dónde? De hecho, los griegos decían que estaba el alma aquí. Y según los japoneses estaban en la próstata. Cierto, güey. ¿Sí? Como ya lo vimos en. ¿Qué Ah, pedo? no, lo vimos en Leyendas Legendarias. ¿no? Legendarios, Que no los, me toca el los juego. japoneses, había un yokai que era un demonio que tenía un ojo en el ano. Entonces él te asustaba, te mataba para robarte tu alma que estaba en tu ano. Por eso sentimos rico, güey. Bueno, o sea, separados, ¿verdad? No es anécdota, no es anécdota, ¿verdad? Parece chiste, pero es anécdota. ¡Corte, corte! Por eso disfrutamos tanto. Nano, por eso nos gusta, Nano. Para los hombres, güey. Ya nos exhibiste. No mames, güey. Ahora cadena nacional. Así te vas a hacer viral. Tú sabes. Y ese va a ser el video con más views. En horario estelar, güey. No mames. Por eso el cristianismo cree eso, ¿no? ¿Y tú? Pero, pa, ¿tú qué opinas? Te decía que los griegos creían que tenían el alma aquí, en la manzana de en la alma. manzana, ajá, que por eso unía. Aparte, los griegos eran bien machistas, güey. Creían que los esclavos y las mujeres no tenían alma. Platón tenía esclavos, güey, y decía, no, la mayor virtud del hombre es la libertad. Y los esclavos así, güey, tú. Pues yo qué creo no sé si en el alma. Pero yo creo que sí hay algo extra del cuerpo. Energía. Ajá. En el yoga hay 3 cuerpos. Tu cuerpo físico, tu cuerpo energético y tu cuerpo espiritual. Y cada chakra te ayuda a trabajar cierta parte de tus 3 cuerpos. Vamos a ver que comparten el yoga un poquito con Descartes. Descartes también tiene mucho de budismo.
Por eso Descartes dice que la glándula pineal, y es un chakra, ¿no? Ujú. Bien, las ideas aristotélicas, por otro lado, permearían más en la cultura romana que emigró al mundo islámico, dando lugar al estoicismo de Zenón de Sitio. ¿Se ubican el estoicismo? Claro, bien. Está medio raro, güey. Está chido porque dice que se parece mucho al budismo, güey, en el sentido de que no aboga por los bienes materiales, que es más desarrollo del espíritu, pero no me acuerdo muy bien la profundidad. Sí, pues habla también como un poco de que dominar como tus emociones o tus deseos también, como un poco de tomar la vida como venga, y si se trata de felicidad, como de procurar estar como estable, ¿sabes? Emocionalmente, que las cosas externas, las condiciones No te afecten. no te afecten Por tanto. eso dicen, está estoico. Sí, cierto, Soy ¿verdad? estoico. Estoico, como de acá bien vergas. Yo conocí esa palabra en cómo entrenar a tus dragones 2. Yo también. Estoico. La referencia. Pero ya después supe que era Tienes que ser estoico. estoico, güey. Cómetela. Cómetela así como Sí. venga, güey. A quien se le cayera se iba a comer esa cosita que está allí. Sin mi... No, ¡No! eso es para el final. Eso es para No, el porque los hago caso, son mis dulces. final. Bueno, no sería hasta que dos filósofos cristianos, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, Y ya se enfadó. Sí, que ya no hables. Te puedes caer un poquito, cabrón. ponte estoica, nada te va a afectar. Ajá. Tómalo como venga. Tómalo como venga, Por bien, eso. bien doloroso. Por eso, güey, no está haciendo. Bien, no sería hasta que dos filósofos cristianos, Tomás de Aquino y Agustín de Hipona, a partir del estudio de autores islámicos, retomarían para el mundo occidental las ideas aristotélicas de la existencia del alma. Ahí empiezan a hacer el renacentismo, güey. Naturalizando de nuevo la razón y proponiendo el conocimiento de la existencia de Dios a través de la razón natural. O sea, Platón fue agarrado por los cristianos Ujú. medievales que decían, cuerpo y alma, cuando te mueres te vas al cielo, pórtate bien, ¿no? Y Aristóteles decía como, Dios es esto, algo más panteísta, güey, así, Dios está aquí. Qué hermoso es. es. Él lo prometió Donde hay dos o tres, Quédate, Señor, quédate, Señor, ¿qué sigue? Quédate, Señor. Me siento incluida, no me la sé. Con pieles creyentes. Güey, qué chido. Es que esa madre se te meten en la cabeza las canciones Ya, de ¿sabía? misa. Bueno, esto fue como en 1300. La canción. La que puede. Oye, qué exitazo, ¿no? ¿Sigue sonando? 700 años y todavía no. En Spotify, ¿verdad? En los Déjame doy santos. un trago, adiós. Chico de remix ya tiene, pero pues sí dura. Bueno, decía Aristóteles que Dios estaba aquí, que se podría descubrir a través de la naturaleza, a través de la ciencia y de ahí, ¿no? De la química, la física. Dios está en los átomos. Todo. Para finales de los 1500, aunque la visión naturalista e integral del ser humano, propia de Aristóteles, se aproximaba bastante a determinados planteamientos de la psicología moderna, su visión del mundo físico chocó frontalmente con el desarrollo de la física mecanicista del siglo XVII. En este contexto, René Descartes decidió desmarcarse del aristotelismo, en general separando el yo pensante de la materia. Descartes quería que sus lectores advirtieran que cuando hablaba del yo o recogitons, no estaba hablando del alma en el sentido aristotélico de la palabra, y por eso recurrió al empleo del término mens. So. ¿Quién? Alexis. Ya van dos, a la tercera te la tragas. Toda. Hasta ¿Y adentro. tú por qué la pegas más? Vas a enchocar Para que ya no la tires. y se mete la... A ver, Otro David Reimer aquí. Ay, güey, no mames.
¿Sí todo se te para? Bueno, el término mens se refiere únicamente al principio en virtud del cual pensamos, por oposición al de ánima. Ánima era como más a la vida en general. Ya. El ánima se refiere al principio vital por el que nos nutrimos, crecemos y estamos sometidos a las demás funciones. O sea, Descartes inventó el concepto de mente, güey. Mens evolucionó a mente. Y decía, no te voy a leer. Cuando hablaba del yo pensante no se refería al alma, güey, sino de ahí la frase de pienso, luego existo, que hay como otro cuerpo, que hay como un cuerpo espiritual, un cuerpo mental, un cuerpo físico. No sé qué piensas. Es como lo que menciona acabas de Algo, decir. ajá, va relacionado. A partir de este momento, lo opuesto a alma ya no será la ausencia de vida, sino el cuerpo, que pasa a entenderse como un autómata. Es decir, de aquí la idea de que hay un Homúnculo. hay un homúnculo dentro que maneja el cuerpo. Se me hizo bien interesante cuando Lazo me contó que toda la de Genesis Evangelion. ¿No era la figura también? ¿Cuál? Bueno, para esto sí es contigo. No, sí, ¿cuál? Una figura del homúnculo que es está con los nervios, algo así. fuerte, güey. Las partes más sensibles del cuerpo y todo eso, Ajá, la representación. Bueno, la teoría del homúnculo dice que dentro hay algo, hay otro ser que nos maneja, güey. Ajá. Neo Genesis Evangelion. Este güey de que avienta los brazos. Luffy. Mazinger Z, güey. Mazinger 16. Z. Todos los mechas de Japón están basados en la teoría del homúnculo, güey. Las personas que lo controlan son los homúnculos. Ajá, en teoría. También en en el Pacífico, güey. Los Power Rangers. Power Rangers, Cuando se montan y andan en un robot. Plankton, en Bob Esponja. Dexter, cuando- Los hombres de cuando se negro. mete el robot. No sé, pero- sí. Alguien Ah, que los está hombres de dentro. negro, sí es cierto. El La aliencito, película del vato que. Ya, sí, pues. También sale en No, pero. Full Metal Alchemist, güey, un homúnculo. De donde sale Eddie Murphy. Ok. Los hombres de negro, güey. No, que tiene. Ah, ese- ese ah, Que es un vato que viene al espacio. es un robot, pero la Es una el vato nave, es una ¿verdad? nave. No mames, qué filosófica. Filosófico. Muy. Está filosófico. Vamos a empezar a hablar con Para confundir a la chaviza, güey. pero Tomen eso. es básicamente que el cerebro actúa, pues, controlando el cuerpo. Y es que es una idea muy difundida, muy. Sí, güey, hasta la fecha se cree eso, ¿no? Que el cerebro ese es un homúnculo, güey. Pero. Pues de hecho en neurociencias el cerebro Sí, lo en eso controla sí. totalmente. Ajá. Y sí, está bien curioso donde está el cerebro y están como los nervios y dicen, no eres más que un cerebro con nervios, sino controlando un exoesqueleto. Ajá, güey. Que eso es muy. Pues es una teoría muy mentalista, ¿no? Tenemos la psicología ecológica Ajá. que dice. ¿Qué dice? Que recicles. Que recicle, rehúsa y Que viva las reutiliza. 13 Escuchado, Apaga la luz. No, No, el ambiente, o sea, es como más holístico. Hay un sistema central. Ya te implosionamos, El ¿no? Porque organismo. descubrimos a los cerebros. Pues si lo ve Pablo nos va a cagar, güey. ya, Igual no nos va a ver. ya no supimos definir. 6 años diciendo que qué es la psicología ecológica. no, pues propone que el El que quiere quedar bien. organismo a huevo Si quiere, puede. el que quiere puede no que Que tú pues, eres- en Que tú eres tu propio jefe, ¿eh? puedes hacer lo que te propongas, ni un homúnculo te va a dictar No, ya sí te interrumpo, chaval. que el ambiente influye en el sistema perceptual, que no es solamente el cerebro, sino que es un sistema
neuromúsculo. Sensorial. No, o sea, Hasta no es solo el cerebro. También Es es el el ambiente, ambiente. las variantes del ambiente. Y es la interacción Y- entre cerebro y ambiente lo que Ujú. hace, pues, Tu interpretación. sí, lo que da forma a todo, ¿no? No, pues Que da es una pie a la recolección de percepción. información, no de interpretación. Es otro rollo, pero que no es solamente. Aquí la clave es que no es solo el cerebro. Ajá, el Sino cerebro que no ese cerebro procesa, o sea, está en un cuerpo que tiene ciertas propiedades, características físicas que interactúan con el ambiente de una manera, pues, específica a ese organismo. Por ejemplo, una persona que no tiene un brazo interactúa con el ambiente de una manera distinta. Una hormiga u otros organismos interactúan con con la mesa de una manera distinta a lo que nosotros podemos hacerlo. Incluso quien es más pequeño, más alto, Y me interactúa. volteé a ver a O mí. sea, que es como si el ambiente está, o sea, es rico en información o sea, el ambiente tiene un chingo de cosas, Ajá. pero también depende del organismo y de sus De tu características. forma física. ¿Qué es lo que vas a poder Recoger. utilizar del ambiente y ¿Cómo lo vas a la hacer? información que puedes recoger mediante Tu sistema. tu sistema? Pues la psicología ecológica tiene Descartes y la psicología ecológica convergen en ese punto. Pero no sé por qué. Se desarrolla entonces un nuevo discurso sobre la naturaleza humana y nace así el concepto de mente. Descartes apoyaba la existencia de la mente. La psicología ecológica no tanto. Pero, desde el punto de vista epistemológico, el problema fundamental que se plantea es cómo la mente puede acceder al conocimiento del cuerpo dada la radical heterogeneidad y a la vez separación entre ambos supuestos. O sea, cómo llega la información de cuerpo a mente, Ok. suponiendo que existe la mente. La solución propuesta por Descartes resulta algo insatisfactoria. Dice, la mente solo puede conocer contenidos de la mente, es decir, ideas que no provienen del exterior, sino que están en la mente desde antes de nacer. No me hagan caso a lo que dije, Descartes y la psicología ecológica no se parecen en nada. El linacismo, ¿no? ¿Cómo se llama esa madre? Yo sigo esperando. Sí, me quedé de hacer. La relación, ¿no? Es que me confundí. Acabo de decir lo contrario. Pues, ambos existían. Bueno, Mira, este es mi podcast. Va a ver lo que digo. Y aquí la psicología ecológica y Descartes son amantes. se besan, ¿no? La psicología ecológica. Qué pedo. Eso va a ser un puto relajo en el micrófono. Es lo que está cuidando. La mente solo puede conocer, según Descartes, la mente solo puede conocer contenido de la mente, es decir, ideas que no provienen del exterior, sino que están en la mente antes de nacer, son innatas. Lo único que debemos hacer es ir descubriéndolas. Por eso me confundí, güey, pero no. Su correspondencia con la realidad exterior queda garantizada por la, y cito según Descartes, veracidad divina. Y el punto de contacto entre ideas y realidad radica en la glándula pineal. Es que ahí está el pedo, güey. Descartes quería quedar bien con el clero. Sí, ¿verdad? Para que no lo mataran. Pequeño detalle. Pero lo dice bien serio, para que no lo mataran. Ponte en su lugar. Ustedes harían qué lo harían. mismo. Sí, güey. ¿Tú te puedes decir pendejadas en aquel entonces? El clero era como el narco ahorita, güey. ¿Verdad? Güey. Pues es como asistir a campañas y de Como que gringos. narco, güey. No, güey. Organizaciones. Nar- Como ciertas organizaciones. Me encanta cómo dice el narco en las noticias, güey. Dicen organizaciones, la organización de Jalisco, así dicen. Sí, ya cambiaron acá como la Organización Mundial de la Salud, ya es la Organización de Jalisco. La bota. La bota. Y es una bota de bota, güey. De aquí Descartes decía, ¿no? O sea, duda de todo, únicamente tu mente, lo único de lo que no dudas es de que tú estás pensando, porque estás pensando, si no pensaras no existirías. Ese pedo ahí medio idealista de Descartes. Ujú.
De esta manera, Descartes liga dos de los conceptos que serán fundamentales en la psicología moderna, los conceptos de mente y sujeto, acompañado de una problemática a la que diversas escuelas psicológicas tratarán de dar solución, la relación entre el yo y el mundo que le rodea. Si en la filosofía aristotélica y tomista el hombre estaba integrado en la realidad y formaba parte de ella, con Descartes se extiende la idea de que la realidad es algo externo al sujeto, un ámbito distinto al que de alguna forma la mente debe acceder, a través del cuerpo, yo creo. La mente, según Descartes, conoce ideas que son de su misma naturaleza inmaterial, pero a la vez presupone que son representaciones de la realidad. O sea, Descartes decía, ¿cómo sé que esto que estoy viendo es real? Lo estoy tocando, pero ¿qué tal si mi mente lo está creando? Como lo que decíamos en Melake del vato que creía que manejaba su Ferrari, ¿no? Ah, cabrón. Lo hablamos en Melake, güey. Sí, alguien dijo eso de un Ajá, vato. creo que fue Fafis, que era un vato, pues se quedó en el viaje. Y el güey antes tenía un Ferrari, o sea, antes de drogarse y así, tenía un Ferrari y lo perdió. Y el güey seguía viviendo como en esa realidad. O sea, él se estacionaba, él peleaba porque le chocaban el Ferrari. Él percibía otra cosa, ¿no? Y es lo que a veces Nano y yo decimos. ¿Qué ven esas personas, no? Porque para ellos es real. O sea, ellos están sintiendo. Están hablando con Ajá. alguien que están viendo. Y yo a veces sí me tripeo, digo, güey, y si yo estoy en la pinche calle y todo Sí, esto es... Si yo también tengo un Ferrari. Y si yo Y la ¿Dónde me estacioné? Si yo apenas tengo un Ferrari, solo estoy pensando que voy en el camión, ¿sabes? O sea, Qué te horror. dudas de tu realidad. Y si no le estoy tomando a la caguama y le estoy tomando al piso que está ahí. Yo, por ejemplo, cuando estaba en la secundaria me da un chingo de miedo. A veces iba al baño. ¿Los pito? No, Me pusieron un pañuelo. Cuando iba al baño. no, que yo al baño en mi casa y decía, y si estoy alucinando y en verdad no estoy en el baño en mi casa, estoy en la calle cagando en la calle. Güey, a mí se me Sí, pasaba güey. porque vivo cerca de carretera, cuando cruzaba carretera que decía, ¿qué tal si me morí? Me atropellaron en la pasada, y a partir de ahí todo esto ya no es... Pero o sea, sí tienen esos trips. Sí, es normal, güey. No. Yo también he dudado de mi realidad y no sé si sea cosa de que somos psicólogos y así. O porque no les gusta. Hay un vato, güey, en un rave, no sé si han visto ese video, que está el güey de espaldas así tirado en la arena desnudo y se está echando arena en el culo, güey. Dices, ¿qué está viendo? ¿Qué está sintiendo, güey? ¿Qué pedo con ese vato? Está sintiendo en el alma, güey. Está echando arena al alma. Ah, se le quiere ir el alma y se está intentando tapar la pinche puerta, ¿no? Sí. Bueno, según Descartes, la garantía de su correspondencia con la realidad externa no radicaría en una capacidad propia de la mente para aprender la realidad, cosa que se hace en la psicología ecológica, sino en una instancia intrínseca a la misma inteligencia, en este caso Dios. Yeah. Lo que yo entendí de este pedo es que Dios percibe el mundo a través de nosotros, güey. Fue lo que yo entendí. Somos esa interacción entre la realidad ¿Y Dios? y Dios. Pero, Somos como la cámara de Dios. Sí, como su conexión. ajá, O sea, Descartes era el primer. alienígenas ancestrales. El primer que se dio cuenta de la Matrix. Güey, Yeah. y si somos simplemente unas células, como, o sea, nuestras células con las que detectamos y percibimos la forma de las figuras, güey, si somos esas células con las que Dios percibe. El mundo, ¿verdad? O que todos somos un invento de A Descartes. lo mejor tú eres el tacto, yo soy el olfato. Tú ni olfato tienes, ¿vale? Pinche Por eso Dios no está cagando acá. Porque no puede Dios tiene COVID. No mames.
Y no está vacunado, güey. Bueno, sí, Sí, su olfato tendría que está vacunado. tendría que estar vacunado, güey, porque es esta... Tendría que estar vacunado. Dios. Porque es personal, no, güey, es personal de Porque es riesgo, güey. maestro. Es personal de riesgo, tiene 200 millones de años, ¿no? Personal de riesgo. Persona de riesgo. Sí, a él. Es personificación de riesgo. Personal de riesgo. Ay, por las personas que están en riesgo. Cuando hay mira, cuando hay una persona es una persona. Cuando hay muchas personas es un personal. El plural. El plural. Muchedumbre. Muchedumbre de riesgo. Uy, ¿cuánto personal? ¿Cuánto personal? Hay un personal aquí. Personal del centro. No estamos filosofando ni madre. Estamos Hay viendo una fuera de- delgada línea entre filosofar y pendejear. Bien, esta solución que propone Descartes no satisfizo. Sí, No lo sé. No satisfagó. no Satisfacción, ¿no? ¿No satisfació? No, Satisfajo. sí, Es satisfizo, güey. No, sí está bien. A ver, sigue leyendo. Bueno. Oscar. No, Ahí lo dejan en los comentarios. no fue de la Nosotros mismos. de la satisfacción. Y alegando lo mismo. Bueno, no le agradó a John Locke. ¿A quién? A John Locke. ¿Y quién es él? El cabrón del perrito, güey. El cabrón del perrito que se lo matan y Ese John Wick. Sí, John Wick, güey. Yo lo creo es este güey que decía La que inventó los lockers. que decía que Ay, no, qué horror. el ser humano Qué pena este podcast. da vergüenza. Vuelve a empezar. No, era este güey que decía que el ser humano es como una hoja en blanco, ¿no? Entonces no viene tabula rasa. con ningún conocimiento previo o sentimiento previo, sino que en base a la vida empieza a escribir en esa hoja y empieza a generar ideas, cosas así. Exacto, agarró esa idea de Aristóteles de la tabula rasa, que a diferencia de Descartes, la mente no crea las cosas, la mente está en blanco y va recogiendo las cosas que se parecen Ujú. mucho. Ese güey sí se parece a la psicología ecológica. Ujú, Ya. ujú. Entonces, de ahí empieza el debate, Ujú. pues ya... Esto fue a finales de 1600, güey. O sea, me estoy ubicando como 100 años con cada cabrón. El debate entre crianza y naturaleza o Podrás- natismo. El innatismo, ¿no? Innatismo. Sí, algo así. Alineado con la sensibilidad de su época, que se aparta cada vez más de la metafísica, pero sin apartarse del racionalismo, acepta el presupuesto de que la mente humana solo conoce ideas, pero rechaza que sean innatas, y propone que se adquieren con la experiencia, comenzando en la experiencia sensible, que será, a su juicio, la que garantizaría el contacto con la realidad. Que es que ahorita nos sorprende, bueno, más bien, ahorita es como muy obvio, pero en ese rato era como de, güey, no, Sí, no lo había muy pensado. innovador. Ajá. Todos bien asustados. ¿No? Hay una pendejada dentro de mí, güey, que hace pensar y que sabe que estoy aquí. Güey, güey, Sí, sí, o sea, y me vi cara. no nos asustes, Alexis. Alexis lo sabe todo y no nos quiere decir. Alexis sabe algo. La mente sería así una tabula rasa, como mencionaba Aristóteles, y sus contenidos serían el resultado de las combinaciones que se producen a partir de las sensaciones que nos llegan a través de los sentidos. Sin embargo, las capacidades de la mente, como la reflexión o la percepción, esas no se explican a raíz de la sensación, güey. Excepto para la psicología. Ecológica. Esas sí serían innatas, según lo que... Hay un autor, güey, es un duque de quién sabe qué, que planteó la idea de una estatua. El de Garza, ¿no? De Hazard, sí. Imagina una estatua en la... Imagina... En Nueva York. Una olla. No, ¿cómo Una era? pelota de ping pong. No, decía, imagina una estatua sin sentidos.
Y luego se le da un sentido, nada más. Yo decía que como a través de los sentidos se iba generando todo el peor de la reflexión. Dice, con solo el sentido del olfato. Ay, Vane, ya te chingaste. Empezaste. Renuncio. Con razón, Ya, con Por razón razón. las reflexiones ya no da para más. ¿Me estás haciendo pendejo? Qué forma sutil de decirlo. Con el puro olfato, y si le pones 2 olores distintos, Porque estás acariciando el huevo. Porque le gusta. se puso celoso de una Dale, plastilina. Ya sé. Porque está percibiendo, güey. Está Bien percibiendo. celosa. Empieza a empujar. ¿Qué traes con ese güey de ahí? ¿Qué traes con ese güey? Está Ni rostro tiene. No, Hitman. Ella ya se Se lo imagina. Bueno, le voy a seguir porque no me acuerdo cómo era la puta estatua. A ver, la estatua. Es que no me acuerdo cómo iba, güey. Decía que a partir del No olfato. puedes dar referencias de las cuales no te acuerdas. Bueno, ahí te Dejas va. mejor. A partir del olfato, y si primero le pasas un olor, ya tiene una sensación, ¿no? El olfato. Y luego le pasas otro olor. Ujú. A partir de ese punto ya tiene una concepción del tiempo, de antes y después. Primero olía a esto y ahora Ok. huele a esto. Ajá. Y luego ya tiene una como cómo comparar cosas, ¿no? Y qué le gusta más y qué le gusta menos. Ujú. A partir de únicamente un olfato, güey. Y así iba añadiendo sentidos y decía cómo se Y conformaba. experiencias. Ajá, güey. Ya. Nomás no me acuerdo el dato de ese vato. Bien. Las ideas de Locke llegaron a Francia junto con el entusiasmo que produjo la física de Newton, Porque lo que era inglés, ¿no? lo que era inglés. Sin embargo, en Alemania, la perspectiva era otra. Wilhelm Leibniz rechazó la idea de que las ideas tuvieran una base en la experiencia sensible y desarrolló el principio de razón suficiente, que dice, nada se hace sin razón. Ayúdenme con esto, porque ¿Rechazó la idea de las ideas? rechazó la idea de que las ideas tuvieran una base en la experiencia sensible, o sea, de que las ideas se desarrollaran a A través través de los sentidos. de sensaciones, Ok, ajá. ok, ok. Y desarrolló el principio de razón suficiente, que dice, nada se hace sin razón suficiente. Ya sé. Nada se... Lo que no tiene olfato lo compensa de vista, ¿ya ves? Casi me meto. Nada se hace sin razón suficiente, es decir, que nada sucede sin que le fuese imposible a quien conociera suficientemente las cosas dar una razón que sea suficiente para determinar por qué esto es así y no de otra manera. Profe, me repite la pregunta. Ese güey nomás estaba alegando, güey, no A ver, mames. otra vez, güey. De la suficiencia. Nomás estaba del alegando el vato. ¿Qué sucede con el Enunciando el principio, la primera cuestión que se tiene derecho a plantear será ¿por qué hay algo más bien que nada? Pues la nada es más simple y más fácil que algo. Además, supuesto que deban existir cosas que se me fue el guión. Con razón entendimos. Y locos estamos todos. Me encanta que ya se la sabe. Además, supuesto que deban existir cosas, es preciso que se pueda dar razón de por qué deben existir de ese modo y no de otro. O sea, este güey decía, si existe algo, se tiene que poder explicar ese algo. Y la única forma de que se pueda explicar es porque existe. No sé si... O sea, si algo no existiera, Ese- no se explica por qué no es algo. Ajá. Está como apelando a que ese algo fue creado por Tiene que alguien. ser interpretado Y, por y alguien. por ejemplo, cuando creas un algoritmo, ¿no? La neta no sé de informática ni vergas, pero, o sea, los güeyes estos que crean algoritmos para que suceda algo en las computadoras, ¿no? Supongo que es lo que decía, si existe ese algo, si pasa ese algo cuando yo presiono la tecla ñ, es porque Yo se puede diseñé explicar, o sea, detrás de eso
hay un algoritmo que se puede descifrar y se puede Y el explicar. algoritmo siempre estuvo ahí, solamente se le tenía que dar forma. ¿Qué? No, a ver, ¿qué? ¿Sí? No. O sea, todo está... No, o sea, tú El- tienes que descubrir ese algoritmo para No, que... el algoritmo tienes- siempre estuvo, pero tienes que darle un código y un orden para que No, exista. tú tienes que crear el algoritmo, ¿no? Ajá. O sea, que alguien creó, es como si está diciendo que Pero- alguien creó ese algo, ¿no? Pero si no lo creo, entonces no existía. Ajá. Y no era algo. Ah. ¿No? Por eso los filósofos... Ah, tu podcast, a ver. No, pero no, Yo lo estoy apoyando a él. ¿por qué? ¿Por qué qué? ¿Por qué como una máquina, güey? Nunca se Como pregunta por qué. algoritmos y Bueno, así. es un ejemplo, güey. ¿Por qué algo y no nada? O sea, Pero, en vez de algoritmo piensa en materia. pero es que lo dicen que, o sea, nada se crea ni se destruye. Pues solamente se transforma. Entonces los algoritmos no se crean, ya estaban ahí. Aquí fue con, o sea, con los Pero para que exista lo tienes que conocer. Si no, no existe. Es que siempre. Porque no es de Es conocimiento. que siempre- No, es que siempre es existió. que O sea, sí, ya pues, está ahí solo si aprendes a reconocerlo, pues, Ajá. porque O sea, siempre por tu existió. experiencia. Uno tiene que. No puedes explicar algo que no está allí. Ujú. Pero No puedes existe, explicar algo que aunque no puedes puedas. percibir, más bien, ¿no? Güey, Eso Es como el ejemplo del típico ejemplo de si se cae un pinche árbol allá en el bosque y crea un ruido, Pero nadie está por escuchar. ¿existe el ruido o no existe el ruido? ¿Se cayó ese árbol o no se cayó ese árbol? Es que yo pienso que hay cosas que existen porque percibimos y cosas que existen porque no percibimos. ¿Cuáles, güey? Como el árbol que nadie escuchó. Sí, güey, de hecho, eso, bueno, depende de tus... Pues es que él está diciendo que es más fácil explicar la nada. Pues Y sí. nosotros ya nos fuimos otra No, vez. lo que es este pendejo por sus pendejadas. Este pendejo por favor. No, hombre, no. No fue suficiente con decirle pendejo. La pendejada del pendejo, ¿eh? Es que dijiste algo ahorita que me movió. No sé cuándo se fue. Te quiero. Que Es importante. Siempre recordaré el melaque. que es más fácil explicar la nada. Pero, ¿cómo? No es cierto, güey. ¿Cómo explica la nada si no se puede explicar porque no hay nada? Como el hoyo de la dona, güey. Güey, Hay otro pedo ahí. no empiecen, no empiecen. Ay, no. Ay, no. Va a suceder otra vez, va a suceder otra vez. Si quieren que les contemos lo del hoyo de la dona, déjenla aquí en los Hay que hacer comentarios. Comentario y les No más de explicamos eso, güey. Más El hoyo de la del hoyo de la dona, sí. Ahí se Un- pierden No, amistades. un mini podcast para Sí, eso, bueno. güey, sí. Pero yo pienso, o sea, a lo que dice Nano, por ejemplo, del árbol que se cae y nadie escuchó, o sea, a fin de cuentas sí existe, pero son cosas, o sea, hay dos cosas que existen, las que percibimos y las que no percibimos, pero ambas existen a fin de ¿Cómo cuentas. puedes demostrar que existe Sí, si no sí. las percibes, güey? Son estímulos en potencia y tiene que haber un organismo que pueda percibir esos ¿cómo se llama? Esos estímulos en potencia. Entonces, cuando hay un perceptor, ya no son en potencia, ya es. ¿Sabes qué estoy pensando, güey? ¿Dónde es el límite de De la ciencia. de los perceptores, güey? O sea, ¿qué te dice? Somos muy egocéntricos, El, ¿sabes? el tiempo, Bueno, Ujú. El el tiempo, límite está en el tiempo. el espacio. y El árbol ajá. cayó y no lo percibiste cuando cayó, pero un día pasas y ves el árbol caído y ahí te das cuenta que el árbol cayó, por lo tanto percibiste el tiempo del árbol cuando cayó. O sea, el árbol cayó, tú no viste cuando cayó, pero Ajá. cuando ya lo viste caído, moneda, pero cuando ya lo viste caído, te diste cuenta que el árbol se cayó. Mucho que sufrió Pero- ese. Te pones en tus zapatos y no. A lo que Pero voy, se te cayó, pones en pero sus por- raíces. Esto sí es egocéntrico porque entonces estamos delimitando la realidad Ajá, nosotros, a mi a realidad. nuestra percepción, Sí, güey. O sea, sí. a lo mejor los árboles perciben, güey. Sí, Ajá. güey. Pero, o sea, te A estoy ver. diciendo de un organismo. O sea, no te estoy diciendo que yo sea el único organismo que pueda Pero percibir. entonces sí es. Un organismo con características que pueda percibir, Mira, güey. como este ejemplo que pones del bosque, el artículo que leíste que dice que el bosque es un solo organismo, ¿no? Y no necesita haber alguien con nuestra capacidad de percibir las cosas para que sepamos que el árbol se cayó en ese caso, ¿sabes? O sea, tú dices, o esa no sé, es ese ejemplo que diste del árbol caído,
Si no hay nadie que lo escuche, a nadie te refieres automáticamente o pensamos en una persona. Pero entonces, si esto de que los organismos dentro de un bosque pueden percibir que el árbol se cayó, entonces sí, se cayó el árbol. No necesitas estar ahí para que de verdad... El punto de la psicología es que el objeto de estudio somos nosotros. Oye, pero entonces, güey, la vida, güey, o sea, la realidad se percibe a sí misma, ¿sabes? Como el universo se percibe a sí mismo todo el tiempo. ¿Dónde vi eso, güey? ¿Dónde vi eso? Sí, y si quiere decir que eso es Dios. Dios escribió algo de eso, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, acerca de los deseos y todo este pedo, ¿no? De que el mismo universo desea y el mismo universo se da esas oportunidades para cumplir ese deseo. Pero, güey, eso no es tan alejado de la idea de Dios, ¿sabes? Como que si dices el universo es Dios, pues... Del panteísmo. Ajá. Yo apoyo el panteísmo, ¿no? Sí, yo De los me pantanos. agrada mucho. No, de las pantuflas. De los panteones. Del rococó. Panteón, Rococó. Qué bonita pareja. No, pero, ¿qué iba a Y decir fíjate, yo, todo güey? este pedo es Claro. por la tercera dimensión en la que estamos nosotros, güey, que percibimos todo de por- manera lineal. Eso te iba a decir, güey. Porque, por ejemplo, en una cuarta dimensión, o sea, imaginemos un cubo. En la tercera dimensión. Puedo agarrar una caja, no tengo que imaginarlo. No, Sí, tienes que utilizar tu Ok, bueno, imaginación. esto. En tercera dimensión no, solamente podemos ver un lado a la vez. En este caso, lo que ustedes están viendo. Pero en una cuarta dimensión Pero puedes ver. percibimos el otro lado. ¿Tú qué sabes que yo estoy viendo? Porque sabemos que tiene otro No, lado, pero en realidad pero no lo estamos no, güey, viendo. Exacto, o sea, no lo estás No, en una cuarta dimensión percibiríamos el momento, al mismo tiempo, el momento en el que está allí y el momento en el que estuvo allí, güey. Y percibiríamos la parte de atrás y la parte, la que vemos y lo que no Sí, vemos. es que lo quita. Y percibiríamos el momento en el que se creó el vaso, en el momento en el que se va a destruir el vaso y todo se desmadra, Y ¿sabes? todo al mismo tiempo. Por eso Dios ve en cuarta dimensión. Por eso es omnisciente. Por eso es omnisciente. Ya te cachamos, Dios. Ya te cachamos, Dios. Estoy viendo. Nos estás viendo. Nos estás viendo ahora y mañana. ¿Sabes? Todo el tiempo. ¿Sabes en qué va a terminar este podcast? A ver. Nunca he ido al OmniLife, güey. Es un omnilife. Por eso que la chiva van a valer madre en el torneo. Va a la América, no, que chinga su madre, ya sabes. Antes. Bien, de este modo, si la filosofía de Locke y de David Hume contribuirán al desarrollo de una psicología empirista y asociacionista, el sistema de Leibniz sentará las bases de lo que será la psicología germánica, que considera la mente como actividad frente a la pasividad defendida de Locke. La mente como actividad. La mente como actividad. Locke decía que era como muy pasivo, que recogía, Información. Que le llegaba. ¿no? le llegaba, ajá, más bien, y Leibniz decía, no, la recoges, es una actividad de la Que de mente. hecho- Tú buscas la información. Locke lo politizaba, ¿no? Él hablaba también mucho de política. Del PRI, ¿eh? Del PRI. La campaña. No, él era panista. No te que decía cómo te vas formando como ser político o cómo vas formando la política por medio de la información que vas recogiendo, ¿no? Entonces, no es lo mismo la política para mí, que crecí, no sé, en determinada ciudad, a ti, ¿no? Que creciste en otra. Porque vas recolectando información distinta y eso te hace ser un humano, ¿no? O sea, lo que tu ambiente o el contexto es lo que te determina como persona. No nace siendo, Chema no nació siendo como es ahorita, ¿no? O sea, Chema es hoy Es producto de lo que ha... de el ambiente. De sus papás. Ajá, sí, sus sí. papás. ¿De sus papas? De sus papás. Y del ambiente que tiene su papá. Sus doritos. De toda la información social o orgánica que fue, de todos los Recogida. estímulos que fue recogiendo. Ajá. Cabrón, puerco. ¿Por qué? No, Que estaba recogiendo. Es todo el piso. Ay, yo Bien. En cualquier caso, el discurso acerca del ser humano, a partir de aquí, se va psicologizando. En Alemania, el término psicología se institucionaliza
De hecho, no era psicología como tal, era un puto nombre alemán, así que no sé cómo se dice. Con razón, Hülkenberg. Así como que no sé cómo se dice. Se forja en el ámbito académico, trayendo consigo todo un esfuerzo por sistematizarlo a través de la docena universitaria y de numerosas publicaciones. Cabe destacar a Christian Wolff, quien en 1732 divide... Wolf. Quien en 1732 divide la psicología en dos partes, una racional, dedicada al conocimiento a priori de las cualidades de la mente, y otra empírica, que se ocupa del conocimiento a posteriori de la actividad de la mente, a través de la observación, que es la conducta, güey. La única forma de descifrar la mente a posteriori de la conducta. Por eso la psicología es tan difícil de definir, porque está dividida, güey. O sea, Que es lo que decíamos el otro día, ¿no? Que te preguntaba lo de la clase que iba a tener. Que pareciera a inicio una ciencia formal, porque entonces estudia como la subjetividad. O cuando decimos mente, creemos que estudiamos algo abstracto, algo que no existe, pues, que no puede llegar a agarrar la mente, ¿no? como los sentimientos. Pero entonces, en realidad lo que la psicología estudia son las conductas, ¿no? O sea, como no puedes ver la mente y como no puedes ver un sentimiento, no puedes ver la tristeza, entonces observas o estudias las conductas que te hacen saber que una persona está teniendo un sentimiento de tristeza. Sí, me encanta Entonces eso. no estudiamos en realidad la mente, estudiamos las conductas para poder explicar la mente. Wundt decía eso, más adelante vamos a ver. En su libro Psicología Empírica propone la necesidad de someter los fenómenos psíquicos a tratamiento matemático, introduciendo por primera vez el término psicometría. Psicometría Que se mira. la hizo este güey de Christian Wolff. Dato que nunca nos dicen en la carrera. Qué cabrón. ¿Sabes que es importante? Se queda lo mejor para ellos, ¿no? Sí, Los En hacen este- estúpidos. De por sí ya venimos estúpidos. sí. En ese debate por el estudio del propio ser humano, irrumpe Immanuel Kant, por si alguien faltaba de meter mano. Chivas. Sí, güey. Kant sigue la propuesta de Wolff, pero incorporando los aportes de Hume, dando lugar a una sistematización integradora y nueva a la vez. Su trabajo va en la línea de separar definitivamente la psicología de la metafísica. Para ello, decide poner límites a la ciencia racional y propone que el yo trascendental, una sustancia psíquica y soporte último de la actividad mental humana, no puede tomarse a sí mismo como objeto de estudio de la razón. Ujú. El yo trascendental, decía este güey que no se puede estudiar a sí mismo. De ahí, bueno, Pues es que Kant no puedo en inglés, ¿no? O sea, en español es... Kant, De ahí que sea tan negativo el cabrón. Chale. Resulta interesante resaltar que Wundt acepta y profundiza en las limitaciones impuestas por Kant a la ciencia en lo que se refiere al yo trascendental. Serán pues los fenómenos psíquicos los que pueden ser estudiados por una ciencia, o sea, exactamente los fenómenos, lo que acaba de decir en él, que al igual que la física se ocupa de los fenómenos del sentido externo, la psicología se ocuparía de los fenómenos del sentido interno. Hasta este punto no la llamaban psicología, y decían, no sabemos qué chingados es esta ciencia que está surgiendo. Surgiendo. Y yo soy bien chingón eso, güey. Tenían algo ahí que decían, güey, ¿qué es Ajá, lo está pasando, güey, lo estoy estudiando, güey, ¿qué es? Yo 20 putos años estudiando algo, pero no sé qué es. Algo va a llegar, estoy seguro. Pero a todo le tenemos que No me rendí, Punto de ¿eh? Sí, explotar. porque para que exista para nosotros lo tenemos que nombrar. No, güey, ya vimos que estaba ahí, independientemente que lo nombrara. Para que sea Las demás significativo. personas, ¿pero qué estás haciendo? No sé. Estaba una ciencia en potencia. Es que nosotros lo que construimos es el concepto de ese algo que ya existe. Ujú. Ese algo existe sin concepto, inconceptuable, güey, ajá. O innombrable, güey, innominable, El innombrable. ¿podría decirlo? Innumerable. Innumerable. Innombrable. No te va a dar caso ya. Invisible. Inhumano.
Débil. Me ofendió, güey, estaba- Imbécil. Inútil. INE. Salgan a votar el próximo 6 de junio. No. En los primeros principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza, en 1786, Kant distingue dos ramas dentro de las ciencias empíricas: las ciencias históricas, que describen la realidad, y las propiamente científicas, que buscan explicaciones causales, recurriendo a leyes matemáticas, entre otros medios. Dado que estima que el método propio de la psicología es la introspección, niega, a diferencia de Wolff, que esta ciencia puede estar en las ciencias científicas. Así es, Kant es el culpable de que a la psicología no se le considere reconoce como como ciencia, güey. Hijo de su puta. Todo por abrir los hijos. ¿Viste morro virgen? ¿Saben que Morro virgen. Kant murió virgen? ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Ahí en su biografía está, güey. Sí. Nunca cogí. Ahí en serio dice. Decía, era otaku. No, mentira, no. Estoy confundiendo a Kant con Newton. Newton nunca cogió. ¿Newton nunca cogió? Ah, Bueno, tachaban de locos, ¿no? Imagino que no era muy popular, güey, en las pedas de vamos a hablar de física. Y les cuento cómo me cayó la manzana. Te acercan a chava y ¿tú qué te dedicas? No, me cayó la manzana, mija, pero no entendí. El cielo se cae. Pobre Newton, que digan. Ya sé, güey. Pobrecillo. Por eso el líquido no newtoniano. No te caes. Qué famoso. A mediados de los 1800. Todos los que saben, soy como Newton. Por eso. Dios. Un día será famoso. Por si- Ese güey no fue famoso hasta que se murió. Como, Casi todos, como güey. Valentín Elizalde. Ajá, como Selena Quintanilla. Como Selena Quintanilla. ¿Ustedes creen que Selena hubiera sido famosa así? no, yo creo que se hizo más icónica a raíz Sí, de su ¿verdad? muerte. Como Cristo. Fue todo un drama. ¡Ah, vivo! Oye, güey, no. Estás comparando a Cristo con Selena, güey. Selena de sobrepasa. Biri, vamos, güey. No mames. Bien, a mediados de los 1800, gracias al enorme desarrollo de las ciencias naturales y a la aparición del método científico experimental, que se separa del método científico filosófico, se va perfilando una concepción de lo psíquico como un conjunto de fenómenos peculiares que se supone que podrán ser observados y estudiados usando el método empírico y experimental. De esta manera, las cuestiones generales relacionadas con el sujeto en sí dejan de ser un problema prioritario para la nueva psicología. En este contexto es donde surge el protagonista de este episodio, Wilhelm Wundt. O sea, Wundt dijo, a ver, cabrones, mucha pinche teorización sobre todas estas mamadas que nos estamos imaginando, pero hay que ver la forma de comprobarlo, güey, hacerlo tangible y experimentable. La única forma es pues aplicando Estudiando la ajá. conducta. Vamos a hacer una pinche ciencia de todo este desvergue. Y por eso, exacto, y aquí te das cuenta que Wundt es el verdadero padre de la psicología, güey. Pinche Freud te queda pendejo. De la psicología como ciencia. Como ciencia, güey. Y Freud, No de que una que inhalemos psicología. cocaína. No, mano. Sí, muy bien lo que tú dices, güey, pero ¿dónde está la coca? Le entro, pero si hay coca. ¿Tu psicología puede hacer esto? Prueba mi psicología. Oh, Wilhelm Maximilian Wundt nació el 16 de agosto de 1832. Maximilian. Maximilian. Le echaban carrilla, yo creo que en el colegio por Maximilian. el Max. El Maxi. Le terminamos diciendo Max. Max. Max Wundt. El Maxi pendejo. Te llamas Aurelio y te dicen Nano. Y es que, fíjate, ves, es... Ah, Güey. Bueno, te llamas José María, te dicen Lo que dijo Vane. Lo que dijo Vane, ¿sabes qué es lo que llamarse Max? Llamarse Nano. Aurelio.
Estoy viendo el nombre, güey, es WMW, Brazo Perro con Rapero, güey. WMW. Así, a.k.a. WMW. Eso es como para un peleador, ¿no? De la UFC, ¿verdad? Bien, nació el 16 de agosto de 1832 en Mannheim, del Principado Alemán de Baden. Hijo de Maximilian. ¿Te imaginas pelea entre Gunn y Freud? En la que Gunn desaparecía, aparecía, güey. ¿Por qué, güey? Porque, pues, a veces se pensaba y a veces no pensaba. Y existía y no existía. Estará bien perro. Estará bien perro un Mortal Kombat de filósofos con esos poderes, ¿verdad, güey? Descarto. Pienso, no pienso. Pienso, no pienso. Fue con la coca, güey, para meterse turbo y la chingada. Un Mortal Kombat. Que hay uno, ¿no? De Darwin y de... Hay una serie de Marie Curie, Darwin. Ah, sí, es cierto. Y Darwin se puede convertir en animales, güey. Bien. Hijo de Maximilian Wundt, un ministro luterano, y su esposa Marie Friedrich. El abuelo de Wundt, Friedrich Wundt, güey, en esa época todos se llamaban Friedrich Wilhelm. ¿De cuál mundo estamos hablando? El abuelo de Wundt, Friedrich Wundt, era pastor y profesor de geografía. Fue gracias a esta figura que Wundt fue estimulado académicamente desde la corta edad de 4 años. Sin embargo, el abuelo exigía un riguroso programa diario y una absoluta precisión en todo lo que hacían. Cuando Wundt tenía entre 8 y 12 años, ingresó en el gimnasio católico local. El gimnasio era Tienes que llevar esta cruz desde aquí hasta aquel pinche cerro de allá. Yo cargo la cruz, ¿verdad? Como han visto los memes de que están todos los superhéroes cargando la cruz y ese Cristo pesada, ¿verdad? Pero en ese caso está muy nalgón. No mames. Voy a poner un meme de esto para Contextualizar, güey. No lo conozco tampoco. Yo me imaginaba más a los padres así como que rápido, tengo padre nuestro, rápido. Era como el CrossFit de aquellos tiempos. Las señoras en Chile con el rosario. Bien, Wundt fue deficiente en su actividad académica y hasta se le aconsejó que abandonara los estudios formales. Fue transferido al gimnasio de Heidelberg. Los gimnasios eran como escuelas, O sea que yo todavía puedo descubrir algo chido, ¿no? Si ese güey era deficiente. Pero a los 12 años, güey. ¡Qué partido! Era el doble. 12. Ah, pues estabas un poco atrasada. Justo eso. Y es que aparte, güey, Estaba bien pendejo. a este vato desde los 4 años le empezaron a dar geografía y chingadera y media, güey. Ah, no. Todos los 4 años te va a Nunca tuvimos esperanza, güey. las nalgas, güey. No. Entonces es más fácil. Ah, bueno. Nada, los 4 años, ¿verdad? Una caguamita. La cerveza existe. Bien, ahí en el Si yo me la tomo, yo existo. Ahí en el gimnasio de Heidelberg terminó el bachillerato. Después de la muerte de su padre en 1845 y sin haber logrado conseguir una beca para la universidad, ya que su trayectoria no ha sido la mejor, se matriculó en la Universidad de Turinga como estudiante de premedicina. A la madre. Ni siquiera medicina, güey. Premedicina. Por mediación de un familiar de su madre, o sea, por un palancazo. Después de un año, se cambió a la Universidad de Heidelberg, donde se graduó en 1855. Para su disertación médica, estudió la sensibilidad del tacto en pacientes histéricas. Oh, enano como tú. Pero en Voy por pacientes... ahí, ¿eh? No, güey. Escuchen esta frase. Sí, porque no le mandes a cada rato. No, Te voy a ilusionar más. Escucha esta frase. No, ese tiene futuro. También corría maratones. Y sin embargo, aquí estamos en el podcast. güey. No, te voy a ilusionar. A pesar de Escucha, Escúchate. apoyarte, Puta madre, déjame hablar. A ver, déjenme hablar, güey. Te quiero ilusionar Es mi más. horóscopo, güey. Escucha esta frase. Me está Y presionando. analícenla. La sensibilidad del tacto en pacientes histéricas. Oye, te digo pendejo, güey.
Ustedes saben, igual en un episodio más vamos a hablar de la historia de la histeria. ¿Ustedes saben la historia de la histeria? Sí. ¿Es como un ginecólogo? Ajá. Sí, sí. La sensibilidad del tacto en pacientes histéricas básicamente era como, no sé si masturbar mujeres Tocarlas, histéricas ajá. o tocarlas, güey. Sí, porque entonces decían que la histeria venía a raíz de como cierta represión sexual. Entonces el hombre Los tenía cabrones que no las dejaban coger. darle la Estimulación. ajá, para que la mujer dejara de estar histérica. De ser histérica. Y era por medio de la masturbación. ¿Y este güey? ¿De esa fuerza? ¿Cómo estás, pendejo? De esa Y tú fuerza. trabajando Pero con eso me tiene cañitas. que- Yo trabajando con puras canichas, güey, no. Jodiendo la Y yo poniendo que... Ya la cagaste. Bien, durante su estancia, Intervención. Heidelberg trabajó también con el químico orgánico Robert Wilhelm Bunsen. Juntos investigaron los efectos de la ingestión restringida de sal en la composición de la orina. ¿Y eso qué era, güey? Era un pinche... Querían consumir sales de baño. No, güey, la orina. Le dieron la cara, güey. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo con este podcast? Agarra bien el vaso y... Sí, muy salada. Le falta sal. No, le falta un limoncito. Escarchada. Y el toque final. Una carta blanca. Por favor, carta blanca para Patrocínanos. Por favor, Carta Blanca, patrocínanos. Ya bien pedos. Raza, ya estamos pedos. Los huevos de los reyes magos que son como huevos, güey. De huevo cartoon. Ya también me acordé de los petahuevos. ¿Qué pedo? Lupe, esto ya se salió de Hay que control. hacer un podcast bien más pedos, güey. El pedotcast. Es muy feo. Cada quien piensa lo que El trae. cacas. El cara. Raza, gracias por llegar hasta aquí. No, Denle nos like. vamos a admirar si llegan hasta el final, güey. Porque Si lo ven. Oye, güey, si llegan hasta aquí, lo van a mandar. Oye, ya ni sabes de qué estamos hablando. Está más divertido. en el final todo ya quema la copa. Que no existe. Me vas a sentir. El celular grabando sketch ya, güey, está caído. Los botellazos al fondo. Me traigo. El último episodio del podcast. Y luego en Dross, ¿no? El misterioso de los podcasts desaparecidos. No mames, güey. Bien, esta investigación de la orina motivó a Wanda a seguir investigando. Pero un puto enfermo, güey. Nada como una mierda, güey, para seguir con sus ¿A qué estudios. sabrá la cara? Y este güey de defendiendo su tesis. No, para estudios posteriores estoy pensando en estudiar la caca. Ay, güey. Saludos a todos los científicos que estudian Y una la caca. A todos los- A los que hacen análisis clínicos, Y güey. a los que les gusta Eso así. sí. Bien, después de un semestre en 1856 en la Universidad de Berlín estudiando con Johannes Müller y Emil Dubois-Dumont, Gunn regresó a Heidelberg como conferencista en el departamento de fisiología, en el que tuvo solo 4 estudiantes. Ah, ¿Qué le pasa? Sí. Con la que se Ah, llama periodismo. biología. Era- Yo lo que O la que se llama biología. Meados uno. Después de un tiempo de trabajar en exceso en el departamento de su mamá, en exceso. De su mamá. sí, güey, cayó enfermo. Suena muy mal todo. Sí, sí, sí. Cayó enfermo y imagino que por tragar tantos miados, güey. También se pasa de verdad. Güey, no estamos diciendo que Gunn tragaba miados. ¡Ay, qué momento!
sea, acá lo mencionaban, Güey, pero ¿esto de qué momento pasó de ser un homenaje a... Algunos de ellos raros. Ya, muy bueno. Perdóname, dáteme. No puedo ser como tú. Nada, que tenemos envidia, la verdad. Sí, Bueno, ajá. No, y más envidia, pero es que yo enfermo Más y tomó un descanso en los Alpes suizos, güey. Ah, Sí. En No, pero ya, 1850. Verga, va a tomar un descanso y ya no voy a Yo llamar sí, la güey. Yo sí me iba a los Alpes suizos, güey, con una vaca. Con una vaca. ¿Por qué querrías una vaca? Al pajarete. Bueno, menos mal. Yo pensé otra cosa. Ahí van, En 1858, Hermann von Helmholtz fue nombrado director del nuevo Instituto de Fisiología. Ajá. está escuchando Me están podcast. grabando otro podcast. No, güey, nos están escuchando. En vivo, ¿verdad? Helmholtz nombró a Wundt como su asistente. Wundt apreciaba tanto a Helmholtz como a Johannes Müller y a Emil Dubois-Reymond, los tres grandes fisiólogos alemanes de aquel tiempo. Durante la estancia de Wundt como ayudante de Helmholtz, la cual fue una desilusión para ella que lo puso a dar clases y no tanto a investigar. Me trabé. Wundt propuso un nuevo curso de antropología, lo que hoy llamaríamos psicología social. Ve, güey, también es el padre de la psicología social. Ese güey es una de estas. Ofreció Dorado. Así dorada, güey. Granota. De oro, cabezona. Cabezón. Con lentes. Pelotas que le permiten. Sin que se le salga la mantenerse baba. sostenido. Tiene pelota de albino, güey, inmortal. Pelota legendaria. Ofreció el curso de antropología y en él enseñaba la relación entre el individuo y la sociedad. También escribió en 1862 su primer libro, Contribuciones a una teoría de la sensopercepción, en el que analiza las funciones sensoriales, desarrolla una teoría de la percepción y perfila un programa de psicología que seguiría por el resto de su vida. También se ha hecho investigar a Wundt para sus trabajos, güey. Senso, percepción. O sea, los toma como un algo. Ajá. Perceptible. Muchas veces. Algo unido. Utilizaría métodos experimentales. Me trabé. No, sí. No, bueno, Wundt ubicó la psicología entre las ciencias físicas y las ciencias naturales. Utilizaría métodos experimentales y de investigación semejantes a los de las ciencias físicas para documentar cuestiones diversas del comportamiento y hacer de la psicología una ciencia inductiva experimental. Había quedado impresionado por los escritos de John Stuart Mill, pero la aproximación de Mill era la de un filósofo que especula y piensa sobre la vida mental, mientras que la de Wundt era la visión de un científico que usa métodos experimentales para estudiar la conducta. Wundt creía que el lenguaje, los mitos, la estética, la religión y las costumbres sociales son reflexiones de nuestros procesos mentales más altos, pero dado que no era posible manipular ni controlar esos procesos, no era posible entonces estudiarlos experimentalmente, sino solo por medio de registros históricos y literatura y observaciones naturalistas. La Volcker Cycle. Exacto, güey, pinche Wundt, no mames, era una reatota, güey, era mi alma. Sí, eso, sí. Yo voy a tragar miados, güey, si eso me da un Yo poder. tengo un chingo de ganas de. Pásame tu caguama. Ya se te está El acabando. refil, güey. Desafortunadamente, la complejidad de esos objetos de estudio nunca le fue posible pasar del nivel teórico a la demostración. Wundt concibió una tercera rama de la psicología que integraría los hallazgos empíricos de esta con dos ciencias, con otras ciencias, las metafísicas científicas. El objetivo de Wundt era establecer la psicología como una ciencia fundacional o propedéutica, dado que integraría a las ciencias sociales y a las físicas. Güey, lo logró. Sí, lo logró. No, güey. Porque él las iba a integrar y ahorita están separadas, ¿no? Bueno, no separadas, pero o sea, están como los psicólogos sociales, Es los que psicólogos experimentales. Hay un villano en la historia, güey, que lo separó. En 1864,
insatisfecho, renunció a su nombramiento en el instituto, aunque conservó el rango académico e ingresos regulares. ¡Qué chingo! Me Renuncia. deslindo del trabajo, Pero sígueme pero pagando. síganme Págame como tal. Quiero hacer eso, güey. Y de alguna forma los convenció, güey. Ahí inventó el marketing, ¿eh? El coach. Hasta el mar. Estableció un pequeño laboratorio en su Se hogar. inventó la jubilación también. Pues ya no existe. Pues llegó AMLO. Ay, No, desde antes, es que la jubilación. Ajá, sí. Bueno, pero sí. Siempre Luego nos vamos a desviar otra vez. Sí. Estableció un pequeño laboratorio en su casa que logró mantener con las regalías de sus libros. En 1871 regresó a la Universidad de Heidelberg, donde laboró como profesor extraordinario durante 3 años, antes de aceptar un llamado a la cátedra de filosofía inductiva en Zúrich, donde permaneció 1 año antes de ser designado para la cátedra de Leipzig de nuevo. En Leipzig se le asignó a Wundt un cuarto en el edificio Konvikt para que almacenara allí su equipo de demostración y los aparatos experimentales. En este edificio terminó impartiendo sus clases y realizando sus experimentos. De esta forma, se establecía el primer laboratorio de psicología experimental. Con el primer laboratorio de psicología experimental de Wilhelm Wundt, fundado en 1879, esa es pregunta de examen de Armando, en la Universidad de Leipzig, la psicología comienza oficialmente su andadura propiamente científico-experimental. Sus antecedentes más próximos están en la psicofisiología. De hecho, los primeros psicólogos experimentales eran fisiólogos. Pablo. Entonces, en sus estudios sobre la sensación, y fíjate, güey, si en este güey a lo mejor Pablo hubiera tenido más pedos. Porque Pablo viene después del mundo. Como para, pues, dar marcha a su teoría. Y ahora como un experimento. En sus estudios sobre la sensación y percepción, Wundt basa su análisis científico en 3 principios experimentales. El principio de artificiosidad, que consiste en el poder de provocar la aparición del proceso que se trata de estudiar mediante circunstancias establecidas con anterioridad. ¿Cómo? Ya no estaba grabando, ¿verdad? No, sí, pero No, pero ¿cuánto va? Queda el 14%. En otras palabras, estímulo de respuesta, güey. Ujú. Es el principio de Nuevamente. artificiosidad. Artificial de... pues, Un estímulo que puedes crear, güey. Como el Que Pokémon. puedes condicionar, ¿no? Babear, que un perro babeo. El principio de verificabilidad de condiciones y el principio de repetitividad. Repetibilidad. Dije repetitividad para Sí, que repetirlo. para repetirlo. Repetidamente. Por el que cada resultado obtenido debe someterse a una revisión, repitiendo las investigaciones y que salga lo mismo, De ¿no? manera repetida. Claro. Repetidamente. Te lo repito. Te lo repito. Y repito. Así se introducen en líneas generales el método ¿Qué experimental. pasó? ¿Cómo te introduces el... Te albureé sin querer. Y repito, así se introduce. Bueno, Wundt sí. interpreta lo psíquico y lo físico simplemente como 2 maneras diferentes de referirse a una misma realidad. Así pues, todo fenómeno, ¿sí? pertenece tanto a la psicología como a la física y no distingue los fenómenos que, aún teniendo repercusión física, son sin embargo algo más. El Wundt es la verga. Sí, güey. Y esa madre como que no siguió. Es que, bueno, queda 14%, pero... ¿Cómo percibir lo físico y lo psíquico? Como iguales, güey. Eso es... Pues, Pues es lo que dice la psicología. sí, es lo que dijeras. Sí, Bueno, no sí. como iguales, sino como o sea, Compatibles. son compatibles. Sí. Son como parte de una misma realidad, ¿no? Ajá, exacto, no hay una división entre el mundo físico y... El mundo de los espíritus, digamos. Es como esa retroalimentación. Entonces entras en estado Como de si fuese un descuento. Como está en juego RPG. Exacto, güey. Es como estar... No, ya, Fred, mamá, es... A ver, Es tú- como tú estamos. dilo, güey, tú dilo. Que no hay una división entre el mundo físico, el cultural, el animado, todo es un solo solo mundo
ya esas divisiones son teóricas de acuerdo a la ciencia. en la que Güey, estás. sí es cierto. Sí, Es lo que decía el artículo del New York Times del bosque. Todo lo que entra en el bosque Es es el es el bosque. O sea, Sí, no es un humano entrando, un humano aparte del bosque. Ujú. Si un humano entra al bosque es Es el el bosque. bosque. güey. O sea, No. Por eso nosotros somos el mundo, güey, nomás que la estamos cagando, pero Sí, tenemos man. que ver esto, ¿sabes? es como regresamos a Aristóteles y Parmenides. A fin de cuentas, sí, güey. Creo que sí. La regresamos cagando, ¿no? Pero eso suena chido. Cuiden el agua, Me banda. agrada. No se Suena bañen. en el agua, ¿no? Porque somos 80% agua y si se acaba el agua nos Sí, acabamos vamos a nosotros, valer culeros. Y no tomen coca. Pero sí, La industria cervecera también gasta demasiada agua. Busquen la manera en crear sus propias cervezas. Chale, No, pinche. hagan tepache. Hagan pulque. tepache o Cerveza deshidratada, güey. Ya vamos a empezar a tomar tepache y pulque en los podcasts. Creo que sí, güey, sí. Pulque Don Justo. Ah, voy con Pulque Don Justo, güey. Pulque. ¿Nos patrocinas? Patrocina. Pulque Don Justo. Etiqueta. Ah, ¿Sabes? Señor Don Justo. Sea justo con nosotros. La oportunidad, güey, que allá en México. Para Gunt, el fenómeno psíquico, lo anímico, tiene carácter de proceso, es decir, se ve los- bien curado como nos calla empieza. sí, porque tenemos de vamos por ya. Ya llevamos como 3 horas. Sí, güey, faltan 2 hojitas nada más. Para Gunt, el fenómeno psíquico, lo anímico, tiene carácter de proceso, es decir, los contenidos de conciencia nunca son objetos constantes, sino fenómenos fugaces, que continuamente suceden unos a otros. Por tanto, y esto es lo importante, es imposible una observación exacta, no fundada en la experiencia, que eran parte de lo que decía Leibniz. Es en consecuencia absolutamente necesario un método experimental. Lo importante no es conocer lo que el fenómeno sea en sí, sino prever el comportamiento de los fenómenos, verificar hechos y comprobar leyes. Pues todo un, güey. Todos los contenidos de conciencia están compuestos de unidades elementales, sensaciones y percepciones. Con esta restricción del campo en la conciencia, Kuhn basará su psicología en un estudio casi exclusivo para la sensación y la percepción de los problemas más directamente suscitados por estos elementos de conciencia. Al escribir el libro para su curso en Leipzig, Psicología era para Kuhn una disciplina que utilizaba técnicas análogas Cántala. a las de la Como fisiología. Valentín Elizalde. Se escucha. Por la psicología. Desde el prefacio de su texto, Principios de Psicología Fisiológica, Kuhn deja ver que estaba tratando conscientemente de extraer una nueva área de la ciencia. Primero, Kuhn describió el sustrato corporal de la vida mental, o la anatomía y función del cerebro. Luego describió el sistema nervioso y postuló ideas acerca de las fuerzas que subyacen a la conducción nerviosa. Después analizó las características de las sensaciones, definió la cualidad, la intensidad, la extensión y la duración como las 4 características fundamentales de las sensaciones. Cualidad, intensidad, extensión y duración. En eso es. Cualidad, cantidad. Ven, y tú te la sabes. Cualidad, intensidad, extensión y duración. A ver, no sé. No nos lo vamos a grabar. Ok. sí. ¿Sabes? Sigue, queda 10%. De ahí como que los manuales en psicología siguen como ese patrón de empezar a describir los procesos psicológicos desde las sensaciones El tiempo. en adelante, ¿no? Primero sensación, luego percepción, luego razón, pensamiento, etcétera, como de Sí. funciones más Dices, primero básicas a más complejas. primero sientes, luego percibes, luego piensas, ¿no? Ujú. Ok. En la parte 4 de su libro se encuentra la médula del libro, la investigación de los procesos conscientes de las formas y conexiones características en ellos. La meta de la psicología era el estudio de... No van a escuchar, güey. Ganando en el baño. El arribilla, bueno. Ah,
Qué pinche nano. Escucha muy potente. Muy potente. Pinche intensidad, cualidad, duración. Era extensión y duración. Ay, no, Bueno, ¿quieres conectarlo? ¿Eh? ¿Quieres conectarlo? Si sientes que nos vamos a tardar. Entonces, ¿qué que si nos acabamos de No, ya casi se acaba. La meta de la psicología era el estudio de los procesos conscientes, o lo que Wundt consideraba parte de la experiencia inmediata, como opuesta a la experiencia mediata. De esta manera, cuando la experiencia ante algún estímulo se mide con la ayuda de instrumentos, queda incluida en el campo de la física. Pero cuando se describe el proceso consciente que se encarga de interpretar el estímulo, y cito, el verdor del verde o la tonalidad del tono, se está describiendo entonces la experiencia inmediata y cae en el ámbito de la psicología. Sí, eso es bien vergas eso. El verdor del verde. Sí, además es mi color favorito. ¿El verde? Todo me acuerdo. De acuerdo con Wundt, los psicólogos no estudian el mundo exterior per se. Estudian los procesos psicológicos mediante los cuales el ser humano experimenta y observa el mundo exterior. Además, los experimentadores no pueden separarse a sí mismos de sus objetos de estudio, dado que están estudiando sus propios procesos conscientes. Mientras que los físicos tienen sus instrumentos, la herramienta de los psicólogos es la autoobservación experimental o introspección. Ahora bien, la introspección de Wundt era un proceso rígidamente controlado y no se limitaba a la elaboración de autorreportes. Comprendía medidas objetivas como tiempo de reacción y la asociación de palabras. Y también viene ahí la psicofísica, güey. También verá eso. Para Wundt, la muerte. La mente es una. Llegó temprano. Y aquí se acaba. Y luego dejamos todo. Chinga su madre. De verte, Ya que se acaba. Para Wundt, la mente es una fuerza creativa, dinámica, volitiva y nunca podría ser entendida mediante la simple identificación de sus elementos. Posteriormente, por el contrario, debe entenderse a través del análisis de su actividad. Posteriormente, llamado estructuralista, Wundt llamó inicialmente a su psicología voluntarismo. El laboratorio de Wundt no sería incluido en el catálogo de la universidad hasta 1883 y 10 años después el laboratorio se mudó a un edificio ocupado por el departamento de ginecología. En 1897 Es que uno Ay, siempre no. vuelve a los lugares Los genitales. En 1897 se trasladó al departamento de psicología, aunque de hecho la mayoría de sus mejores estudiantes fueron quienes trabajaron con él en la época del cuartito aquel en el COVID. También descubrió el virus. También entonces, güey. Wundt se retiró en 1917 para dedicarse a sus escritos científicos. Según su biografía, durante el verano de 1920, Wundt sintió que su vitalidad decaía y poco después de cumplir 88 años. En la tarde del martes 3 de agosto, Wilhelm Wundt, el verdadero padre de la psicología, tendría una suave muerte. Así lo describe. El padre Exacto. de Qué suave, Wundt. ¿En qué fecha dijiste? 3 de agosto de 1920. ¿Qué vamos a hacer ese día? un altar de muertos. Ah, Simón, güey. En agosto. Un grande de dos. Más bien en noviembre hay que hacer un altar a Wundt. Sí, hay que hacer un altar. Wundt está enterrado junto con su esposa Sophie en el cementerio sur de Leipzig, ciudad donde daría a luz la ciencia que actualmente todos nosotros amamos, la psicología. Feliz día del psicólogo y la psicóloga. Esto fue todo de nuestra parte, banda. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos encuentran en Facebook como Cosas de Locos, en Instagram como Cosas de Locos el podcast, en YouTube como Cosas de Locos, en Kawaii, en TikTok, en Spotify. Feliz día del psicólogo, de la psicóloga de nuevo.
Y recuerden que la psicología es cosa de locos y locas. Estamos todos, todas y todes. todes.